Buenos días, en este vídeo resolveré los problemas de la EBAU puestos en Murcia en 2021 en la convocatoria extraordinaria de julio para la asignatura de Matemáticas 2. Abajo, en la descripción del vídeo, podéis descargaros esto mismo en un formato PDF. Empezamos con el primer ejercicio. Dado el sistema de ecuaciones que tiene esta forma, ¿para qué valores del parámetro A tiene solución única? Para resolver esta pregunta, hacemos el determinante de los coeficientes. 1, 2, 1. Como veis, he puesto los coeficientes que llevan las incógnitas. Para calcular este determinante, voy multiplicando en el orden predeterminado. Vamos multiplicando y obteniendo todos los monomios. Ahora agrupamos los monomios por orden de grado. 2a cuadrado más a cuadrado menos a menos 5a menos 6a y menos 10 más 1 menos 9. Una vez que ya sabemos el resultado del determinante, no tenemos más que igualarlo a 0. Apareciendo una sencilla ecuación de segundo grado, que tiene por soluciones tres y menos 1. Y ya podemos responder a la pregunta que nos hacen. Si el parámetro A es distinto de menos 1 y 3, este será un sistema compatible determinado, un sistema con solución única. Veamos el apartado siguiente. En el apartado B nos preguntan ¿cuándo tendrá el sistema infinitas soluciones? Ya sabemos que si A es distinto de menos 1 y 3, el sistema tendrá una solución única. Por tanto, solo estos dos valores serán las posibilidades que tendrá el parámetro para dar un sistema con infinitas soluciones. Debemos comprobar qué pasa cuando A vale menos 1 y cuando A vale 3. Cuando A vale menos 1, hemos cambiado la letra A por el valor menos 1 y obtenemos este sistema. Para ver qué tipo de sistema es, lo pasamos a una matriz y ahora realizamos transformaciones para obtener ceros en estas tres posiciones.
Si a la fila segunda le quitamos 2 veces la fila primera, nos aparece ya el primer cero. Y si a la fila tercera le restamos la fila primera, ya tenemos nuestro segundo cero. No nos queda más que hacer cero en esa posición. Para eso, a la fila tercera le restaré 2 veces la fila segunda. Y ya sabemos de qué tipo de sistema estamos hablando. Llamando M a la matriz de las 3 primeras columnas, nos damos cuenta que el rango de esta matriz es 2. Y llamando M asterisco a toda la matriz, vemos que también es 2. Por tanto, por el teorema de Rouchet, estamos ante un sistema compatible indeterminado. Estos sistemas compatibles indeterminados son los sistemas que tienen infinitas soluciones. Vamos a calcular ahora esas infinitas soluciones. Pasamos de nuevo esta matriz a sistema y como veis hemos obtenido un sistema semejante pero mucho más sencillo. A la hora de resolver, lo primero que hacemos es llamar a z t. De esta segunda fila despejamos la letra i y ya sabemos el resultado de esta letra. Recordar que hemos llamado a z t. Para saber lo que vale x, la despejamos de la primera fila. Cambiamos y y z por sus valores y ya resulta fácil calcular lo que vale x. Y esta será la solución del sistema que tiene infinitas soluciones. Por tanto, la respuesta a este apartado es: cuando a vale menos 1, tenemos un sistema con infinitas soluciones. Y esta es su solución. Vamos con el tercer apartado. El apartado C nos pregunta cuándo el sistema no tendrá solución. Ya sabemos que si a es distinto de menos 1 y 3, el sistema tiene solución única. Y si a
vale menos 1, el sistema tiene infinitas soluciones. No nos queda, por tanto, que ver qué pasa cuando A vale 3. Para eso, vamos al sistema y cambiamos la letra A por 3, obteniendo este sistema. Para ver de qué tipo es, lo pasamos a una matriz y hacemos 0 en estas tres posiciones. Vamos a realizar transformaciones que nos hagan obtener ceros en las posiciones que queremos. La primera transformación es a la fila 2 restarle 2 veces la fila 1. Obtenemos, pues, una nueva fila 2 que tiene 0 en la posición que queríamos. Vamos también a restarle a la fila 3 la fila 1 para obtener el segundo 0, quedando la nueva fila 3 de la siguiente forma. No nos falta, pues, que obtener 0 en esta posición. Para eso multiplicamos la fila 3 por 5 y le sumamos la fila 2 multiplicada por 2. Y ya tenemos los 3 ceros que queríamos. Con la nueva matriz separamos las 3 primeras columnas. A la matriz formada por estas 3 primeras columnas la llamamos M y su rango será 2, ya que su última fila tiene todos los números 0. También llamamos M asterisco a toda la matriz, que como veis tiene rango 3. Si la matriz de las 3 primeras columnas tiene rango 2, pero toda la matriz tiene rango 3, por el teorema de Rouchet, estamos ante un sistema incompatible, un sistema que no tiene solución. Por tanto, la respuesta a nuestra pregunta es que si el parámetro A vale 3, entonces
el sistema no tiene solución. Pasamos ahora al ejercicio número 2. En el ejercicio 2 nos dan una matriz y nos dicen probar que se cumple esta expresión. Para ver que esta expresión se cumple, empezaré calculando a cuadrado. A cuadrado es A por A. Pongo esta matriz 2 veces y la multiplico. Hacemos la multiplicación y tenemos la siguiente expresión. Ahora debemos calcular el otro lado y ver que da la misma solución. Tra de A es la traza de A. La traza de una matriz es sumar los elementos de la diagonal principal. 2 más 2, 4. Y el determinante de A sabemos calcularlo. Ahora tenemos que cambiar estas expresiones por sus valores y ver que todo esto nos da lo mismo de antes. Empezamos haciendo las multiplicaciones. Cuando multiplicamos una expresión por una matriz, multiplicamos esa expresión por todos los números de dentro de la matriz. No nos queda más que realizar esta resta para comprobar que los dos resultados son iguales. Por tanto, siempre se cumple esta igualdad. Vamos al apartado B. En el apartado B nos preguntan para qué valores de A la matriz es inversible. Para eso lo que haremos es calcular el determinante de la matriz. Si este determinante es distinto de 0, la matriz tendrá inversa. Cuando A vale menos 4, el determinante es 0. Por tanto, cuando A sea distinto de menos 4, esta matriz
tendrá inversa. El siguiente apartado nos dice poner a menos 3 y resolver esta ecuación. Para resolver una ecuación matricial hacemos lo mismo que con una ecuación normal. Despejar la x. Pasamos la traspuesta a la derecha sumando y ahora multiplicamos por la inversa en ambos lados. Cuando calculemos estas dos expresiones y multipliquemos, tendremos la solución a nuestra ecuación. Empezamos por la suma. La matriz A más la matriz traspuesta. No es más que cambiar filas por columnas. Hacemos la suma y ya tenemos el primer factor. No tenemos más que calcular la inversa, realizar una multiplicación y terminamos el ejercicio. Para terminar el ejercicio, calcularé la inversa. Lo primero que debemos hacer para calcular una inversa es realizar el determinante de la matriz. Ahora que el determinante es distinto de 0, vamos a calcular su inversa. Como es una matriz de orden 2, cambiamos de orden. Los elementos de la diagonal principal, en este caso, al ser iguales, no se aprecia dicho cambio y cambiamos de signo los elementos de la diagonal secundaria. Dividimos todo esto por el determinante, que en este caso, al ser 1, no varía la solución y ya tenemos la matriz inversa. La solución del ejercicio es el producto de la matriz inversa por la suma que hemos calculado antes. Una única multiplicación y aquí tenemos la solución a nuestra ecuación. Vamos a por el tercer ejercicio. En el ejercicio número 3 nos dan una función y nos piden calcular los extremos relativos y los intervalos de crecimiento. Para eso seguiremos estos dos sencillos pasos. Lo primero, hacer la derivada de la función.
Como es un producto de dos funciones, aplico la propiedad de la derivada de un producto. Agrupando los sumandos, ya tengo la expresión de la derivada. Ahora tengo que esta expresión igualarla a 0 y resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación he de darme cuenta que este factor será siempre positivo. Por tanto, esto valdrá 0 solo cuando 2x menos x cuadrado valga 0. Resolver una simple ecuación de segundo grado resulta sencillo. Las soluciones 0 y 2. Estos serán los candidatos a extremos relativos, pero aún no podemos decir que lo sean. Tenemos que ver el signo de la derivada en ciertos intervalos. Ponemos la recta real y señalamos los puntos 0 y 2. Para ver el signo en el primer intervalo, no buscamos un punto, el -1, que pertenece a ese intervalo. Para ver el signo de la derivada en -1, basta sustituir aquí, ya que, como hemos dicho, este factor siempre será positivo. Si sustituyo el -1 aquí, obtendré un resultado negativo. Lo mismo hago con el intervalo 0,2. Me busco un número entre el 0 y el 2. En este caso, el 1. Lo sustituyo en esta expresión y me dará un valor positivo. Y para terminar, cojo el 3, un punto que está en el último intervalo. Me volverá a dar un valor negativo cuando lo sustituyo en esta expresión. Ya con esto puedo responder a la pregunta que me hacía. La función será creciente entre 0 y 2. Y será decreciente de -∞ a 0 y de 2 a infinito. El punto 0 será un mínimo de la función. Y el punto 2 será un máximo de la función,
ya que acercándose va creciendo, pero cuando lo sobrepasa empieza a decrecer. Con esto respondo al apartado A. Veamos el B de la pregunta. En el apartado B me piden calcular estos dos límites. Para calcular el primero, cambiaré x por menos infinito. Menos infinito al cuadrado es infinito. Menos por menos, más. Luego aquí tengo e elevado a infinito, que también es infinito. Y el producto de dos infinitos es infinito. Ya tengo la solución a mi primer límite. Para calcular este segundo haré lo mismo. Cambiaré la x por más infinito. Infinito al cuadrado hemos dicho que es infinito. Y e elevado a menos infinito vale 0. Infinito por 0 es una indeterminación. Indeterminación significa que tenemos que seguir operando. Yo he pensado convertir este producto en una fracción para poder aplicar el método de L'Hopital. Cambio la x por infinito y tengo otra indeterminación. Pero en este caso, a ser una indeterminación infinito partido por infinito, puedo aplicar el método de L'Hopital. El método de L'Hopital me permite derivar en ambos miembros, en el numerador y en el denominador. Si encuentro la solución a este límite, tendré la solución del anterior. Pero cuando cambio x por infinito, me vuelve a dar infinito partido por infinito. Pero puedo volver a aplicar el método de L'Hopital. Derivo numerador y denominador y si encuentro el valor de este límite, tendré el valor de los anteriores. Cuando cambio x por infinito,
En este caso ya obtengo la solución. Si este límite vale 0, entonces el límite que me han pedido también valdrá 0. Y con esto termina el ejercicio número 3. El ejercicio 4 me pide calcular la siguiente integral. La resolveré por el método de cambio de variable. Llamo t a x². Ahora derivo en ambas partes. Y despejo el diferencial de x. Con estas dos igualdades me voy a la integral y cambio cada cosa por su respectiva igualdad. En vez de poner x², voy a colocar t. Y en vez de poner diferencial de x, voy a poner diferencial de t entre 2x. Ahora puedo realizar una sencilla simplificación. Y aprovecho las propiedades de la integral para sacar un medio fuera de la integral. Aquí tenéis una integral inmediata que debo saber de memoria. No me queda más que volver a cambiar t por x² y obtengo el resultado. Y aquí tenéis el resultado de la integral. Veamos el apartado B. El apartado B nos dice: determina el menor valor de a para el que se cumple que esta integral definida vale 1. Ya sabemos el resultado de la integral y lo hemos calculado en el apartado A. Ahora, conocer el resultado de esta integral definida resulta sencillo. Aquí cambiamos x por a y restamos la misma expresión, pero ahora cambiando la x por 0. Y esto, según el enunciado, debe valer 1.
y se nos presenta una ecuación. Si resolvemos esta ecuación, habremos resuelto el ejercicio. Arreglamos un poco el término de la izquierda menos por menos ponemos un más y coseno de 0 ponemos un 1. Agrupamos los dos sumandos y como veis, la expresión cada vez es más sencilla. Este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Y el 1 que está sumando pasará a la derecha restando. Igual que en todas las ecuaciones, estamos intentando despejar la letra A. Llegando a que coseno de A cuadrado vale menos 1. Si usamos la función arccoseno, tenemos que A cuadrado debe ser pi. Resolver esta expresión es sencilla. Y como veis, nos salen dos soluciones. A raíz cuadrada de pi y A menos raíz cuadrada de pi. Pero el enunciado dice que A tiene que ser mayor que 0. Por lo que esta solución no nos vale. Y aquí tenéis la única solución correcta. A igual a raíz cuadrada de pi. Pasamos al siguiente ejercicio. En el problema número 5 nos dan dos rectas y nos piden que comprobemos que se cortan en un punto. Para realizar esta comprobación voy a calcular el punto de corte. Empezaré pasando la recta que está en ecuación continua a ecuación general. Para eso, la ecuación continua la separo en dos igualdades. Como veis, he separado la ecuación continua en dos igualdades. Ahora desarrollo cada igualdad y paso las letras a la izquierda y el número que va solo a la derecha. Realizando lo mismo con la otra, ya tengo las dos ecuaciones
que me definen la recta. Una vez que tengo las dos rectas en forma general, resulta fácil resolver un sistema con 4 ecuaciones. Cuando resuelva el sistema formado por estas 4 ecuaciones, obtendré el punto de corte de las dos rectas. Antes de empezar a resolver este sistema, me doy cuenta que la segunda y la cuarta son la misma ecuación, pero cambiada de signo. Por tanto, puedo eliminar una de las líneas. En este caso, elimino la cuarta línea. Y aquí tenéis un sistema de ecuaciones 3×3, que podéis resolver de muchas maneras, por Gauss, por Cramer u otros métodos. Yo lo que voy a hacer es restar a la primera línea la tercera. Restando esto, obtengo que menos i es igual a menos 2. Ya he encontrado la solución a una de las letras. Ahora cojo la i, me vengo a la tercera línea, en vez de i pongo 2, y acabo de averiguar lo que vale la x. X vale 3. De esta segunda línea obtengo que z es menos 1. Una vez que ya he resuelto el sistema, acabo de demostrar que las dos rectas se cortan y además he encontrado el punto donde lo hacen. Puedo continuar al apartado B. En el apartado B me piden calcular el ángulo que forman las dos rectas. Para calcular el ángulo que forman dos rectas he de usar la siguiente expresión. Como veis, necesito los vectores directores de las rectas. De esta recta, el vector director se encuentra fácilmente ya que está en ecuación continua. Pero de esta otra no resulta tan fácil. He de calcular el siguiente determinante, IJK en la primera fila. Los coeficientes de las letras de la primera línea
y los coeficientes de las letras de la segunda línea. Desarrollando este determinante, obtengo el vector director de la recta. -2, -1 y 1. Con estos dos vectores directores ya puedo empezar a usar la fórmula. Necesito primero calcular el producto escalar de ambos vectores. No tengo más que multiplicar sus coordenadas. También necesito el módulo de cada uno de ellos. Elevando sus coordenadas al cuadrado y sumando los resultados, ya tengo el módulo del primero. Una vez que ya tengo estos tres valores, ya es fácil encontrar el ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman vale 4 entre la raíz cuadrada de 18. Usando la fórmula arccoseno que llevan las calculadoras, las dos rectas forman un ángulo de 19,47 grados. Vayamos al apartado C y terminemos el ejercicio. En el apartado C nos piden la ecuación del plano que contiene a esas dos rectas. Para eso necesitamos los dos vectores directores y un punto de alguna de las rectas. De esta primera resulta fácil obtener el punto. También podéis tomar el punto de corte que hemos calculado en el apartado A. Con los dos vectores y el punto resulta fácil escribir las ecuaciones paramétricas. Ponemos las coordenadas del punto y las coordenadas del primer vector. Añadimos un parámetro y las coordenadas del segundo vector, añadiendo un segundo parámetro. Y aquí tenéis las ecuaciones paramétricas del plano. Si queréis la ecuación implícita, tenemos que plantear un determinante. Restamos las coordenadas del punto a x y z y esta será la primera columna del determinante. Las otras dos columnas
los vectores directores. Igualamos a 0 y del desarrollo encontramos la ecuación implícita del plano. Aquí tenéis dos formas de expresar el plano que pasa por las dos rectas. Vamos con el siguiente ejercicio. En el ejercicio 6 nos dan dos puntos que nos dicen son los vértices de un triángulo. El tercer vértice, que llamamos C, está sobre la recta R y nos piden calcular las coordenadas de ese tercer vértice, sabiendo que la recta R es perpendicular a la recta que pasa por A y C. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es encontrar el vector director de la recta R. Para eso formamos un determinante que tiene IJK en la primera línea. La segunda línea, los coeficientes de las letras. Y la tercera línea, lo mismo, pero de la segunda ecuación de la recta. Una vez que tenemos este determinante, lo realizamos y encontramos que esta recta tiene como vector director -3, 0 y 4. El tercer vértice, el vértice C, como pertenece a esta recta, sus coordenadas deben ser de esta forma. Tiene que tener la coordenada Y 0. Con estas coordenadas de C y con las coordenadas de A, resulta fácil encontrar las coordenadas del vector AC. Las coordenadas de este vector serán iguales que el vector director que pasa por A y por C. Para encontrar las coordenadas del vector director AC, a las coordenadas de C le restamos las coordenadas de A. Una vez que tenemos las coordenadas de estos dos vectores, venimos a la condición que nos pone el ejercicio. R es perpendicular al vector director que pasa por A y C. Esto significa que el producto escalar de V por AC debe ser 0. Hacemos ese producto escalar y encontramos una ecuación. Esta ecuación nos ayudará a encontrar los valores de x y z.
pero necesitamos otra ecuación que ya tenemos. Aquí tenéis la segunda ecuación que vamos a usar para formar un sistema de ecuaciones que nos dé las coordenadas del vector c. En unos instantes terminamos el apartado. Con las dos ecuaciones que hemos encontrado antes, obtenemos un sistema de ecuaciones 2×2. Resolver este sistema resulta sencillo. Cuando lo hagáis, obtendréis que x vale 6 y z vale 3. Estos son los números que nos faltan para obtener las coordenadas del punto C. Y así queda resuelto el apartado A. En el apartado B nos dicen que de nuestro triángulo formado por esos 3 puntos, demostrar que hay un ángulo recto en el vértice A. Si hay un ángulo recto en el vértice A, significa que los vectores AB y AC son perpendiculares. Para demostrar esto, lo primero es calcular AB y AC. Para calcular AB, a las coordenadas de B le restamos las coordenadas de A. Igualmente hacemos para encontrar las coordenadas de AC. A las coordenadas de C le restamos las coordenadas de A. Estos dos vectores serán perpendiculares si su producto escalar es 0. Comprobemos que es así. Y así queda demostrado que estos dos vectores tienen producto escalar 0. Por tanto, son perpendiculares y por tanto el triángulo tiene un ángulo recto en el vértice A. El último apartado y terminamos el ejercicio. En el último apartado nos piden calcular el área del triángulo ABC. Ya sabemos que es un triángulo rectángulo y que tiene el ángulo recto en el vértice A. Por tanto, su área será base por altura dividido entre 2. Para calcular la base, calculamos el módulo del vector AC. El vector AC lo hemos calculado hace unos instantes. Por tanto, su módulo es 5. Igualmente hacemos con el módulo del vector AB.
que nos dará la altura del triángulo. Realizando las cuentas, tenemos que el vector AB tiene un módulo de 13. Una simple multiplicación y una división y ya tenemos el área del triángulo. Con esto terminamos el ejercicio. El ejercicio 7 nos presenta una urna que contiene 5 bolas negras numeradas del 1 al 5. Además, contiene 7 bolas blancas también numeradas del 1 al 7. Elegimos de esa urna una bola al azar y nos preguntan qué probabilidad hay de que sea una bola blanca. Como es un ejercicio que no tiene porcentajes ni probabilidades en el enunciado, resulta perfecto resolverlo con una tabla de contingencia. Arriba pongo blanca y negra y a la izquierda par o impar. Y pasaré los datos a la tabla. 5 bolas negras. De esas 5 bolas negras numeradas, hay 2 numeradas con número par, la número 2 y la número 4. Y las otras 3 llevan un número impar. 7 bolas blancas. De esas 7 bolas, la número 2, número 4 y número 6 son bolas que llevan un número par. Las otras 4 llevan un número impar. En total tenemos 12 bolas. 5 que llevan un número par y 7 que llevan un número impar. Una vez que hemos rellenado la tabla, responder a las preguntas resulta sencillo. Probabilidad de elegir una bola blanca. Usamos la ley de Laplace tenemos 12 bolas, de las que 7 son blancas. Y ya tenemos resuelto el primer apartado. Ahora seguiremos usando esta tabla para los apartados siguientes. Ahora, con la ayuda de la tabla, responderemos a los últimos 4 apartados. Probabilidad de elegir una bola par. Igual que antes, usamos la ley de Laplace. Tenemos 12 bolas, de las que 5 son pares. Una sencilla división y al siguiente apartado.
Sabiendo que es una bola blanca, probabilidad de que sea par. Esto es una pregunta de probabilidad condicionada. Sabemos que la bola es blanca y queremos saber qué probabilidad hay de elegir una bola par. Tenemos 7 bolas blancas. Y de esas 7, 3 son pares. Otra división y tenemos el resultado. Vayamos por el apartado D. Probabilidad de que sea blanca y lleve un número par. Igual que antes, tenemos 12 bolas. Y de esas 12 bolas, blancas y par, solo hay 3. ,25. Y el último apartado es otro apartado de probabilidad condicionada. Sabiendo que lleva un número par, probabilidad de que sea blanca. ¿Cuántas bolas llevan un número par? 5. Y de esas 5 bolas que llevan un número par, 3 son blancas. Y con esto terminamos el ejercicio número 7. En este último ejercicio, una profesora propone a Juan el siguiente trato. Si en los próximos 9 días llega tarde a clase, como mucho 2 días, le sube un punto de la asignatura. Sabiendo que la probabilidad de que Juan llegue tarde a clase es 0,45, nos piden determinar el tipo de distribución que cuenta los días que Juan llega tarde a clase. Estamos hablando de una distribución binomial. La distribución binomial tiene 2 parámetros. El primero, n, que en nuestro caso vale 9, son las veces que Juan va a intentar no llegar tarde a clase. Y el otro parámetro, p, es la probabilidad de que Juan llega tarde a clase cada día. Por tanto, estamos hablando de una binomial (9,045). En el apartado B nos piden calcular la media y la desviación
de esta binomial. La media se calcula multiplicando n por p. (9 por 0,45). Por tanto, esta distribución tiene una media de 4,05 y la desviación se calcula multiplicando n por p por 1 menos p y al producto realizándole la raíz cuadrada. Estamos hablando de una desviación de 1,49. Hacemos el apartado C y terminamos el examen. En el último apartado nos preguntan la probabilidad de que Juan consiga aumentar un punto en la asignatura. Para eso Juan debe llegar tarde como mucho 2 veces. 0 veces, 1 vez o como mucho 2 veces. Tenemos que calcular la probabilidad de estos 3 casos y sumarlos. Para calcular esta probabilidad tenemos que ir a la tabla de la binomial que nos han dado. Buscamos 9, 0,45 y vemos qué probabilidad da la tabla en esta situación. Cogemos la tabla de la binomial y señalamos en la parte superior 0,45. Esta es la columna que vamos a usar. Bajamos por ella hasta encontrar el bloque 9, ya que Juan lo va a intentar 9 veces. Como hemos dicho antes, n vale 9. De este bloque vamos a señalar los 3 primeros números, ya que nos interesa la probabilidad de que no suceda, de que suceda una vez o que suceda 2 veces. Como veis, 0, 1 y 2 están asociados a los números que hemos señalado. Estos son los números que pasamos al papel. Por tanto, para resolver este ejercicio es fundamental que uséis la tabla que os han dado. Una vez que hemos mirado en la tabla la probabilidad de 0 de una vez o de 2 veces, no tenemos más que realizar una suma para encontrar el resultado. Sumando estos 3 números, obtenemos que la probabilidad de que Juan consiga el punto es de 0,1495. Y con esto termina el vídeo sobre el examen de la EBAU. Si te ha gustado, no lo olvides
y dame un like.